cuando ¿Qué quieras. significado tiene tu casco para ti? El casco me protege la cabeza. Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Pues después de no sé cuántos años no, pero sí que muchos días, volvemos a retomar el campeonato en el Carlos Sainz Center. Ha pasado tanto tiempo que ya se me olvidaba cómo hacer esto de grabar con la voz en off, pero bueno, aquí estamos. En el campeonato de hoy nos ha tocado el circuito del trazado invertido de Las Rozas. Que bueno, ahora mismo estamos viendo estas imágenes que tengo aquí, imágenes de biblioteca o de galería, cedidas por Quique Nogales, gracias Quique, que en su día pues hizo un resumen de carrera. Bueno, aquí vemos el este de Las Rozas, pero como yo soy súper guay, pues lo que he hecho, como va a ser invertida, bueno, espera, primero vamos a ver en Madrid, que bueno, son las preciosas vistas de Madrid, no es ronda 2, sino que es ronda Nidea, ronda 6, que la 4, la 5 y la 3 no las hemos corrido, pero seguramente recuperemos una en octubre, no todas, pero bueno. Entonces también tengo que decir que el trazado eso es invertido y como yo soy súper guay, he cogido el clip que teníamos de antes y le he dado la vuelta, o sea, vamos a ir viendo las cosas para atrás desde la meta, porque al ser invertido pues en verdad ocurre así. Cosas de estrenar este día, mi casco, y como hemos estrenado mi casco también la GoPro, pero bueno, que directamente ahí tengo que configurar más cosas y ponerla bien para que se vea bien. También con el tema del bicho, pues no llevo la cámara normal, vamos con el móvil grabando, entonces cualquier movida de sonido, pues os quejáis a Cristian, porque cualquier cosa de sonido, Cristian tiene la culpa. Y ahora ya sin más, os dejamos con las entrevistas. Mario, ¿qué tal la vuelta a las carreras? Bien, ya tenía ganas de volver y bueno, creo que estamos cerca del campeonato, estoy a 2 puntos del líder y bueno, a ver qué tal sale esta carrera, creo que se me va bien la pista y eso, para quitarse un poco las telarañas de las manos y de los brazos porque ya llevamos mucho sin correr y a ver qué tal sale, tengo ganas la verdad. Vale, ¿quieres lanzar la pregunta del día? Sí. ¿Puntuará Ferrari en el Gran Premio número 1000 en Mugello? ¿Cuál ha sido? ¿Quién ganará? Que si puntuará Ferrari. Ah, sí, puntuará Ferrari. Exacto. ¿Y cuál es la respuesta? No. Bueno, Mario, explícanos cómo ha sido tu entrenamiento corriendo con piernas. Y grita mucho, que no hay micro. La verdad es que poco he podido entrenar con todo el tema del confinamiento, aplazamiento de carreras y tal. He estado bastante parado con respecto al tema de entreno, al menos en la calle, en casa algo, pero en verano, en agosto, parado por completo. Ahora estoy empezando a volver otra vez. ¿No te planteaste comprar una bicha de correr? No, una cinta o eso, no me lo llegué a plantear. En casa hacía ejercicios tipo bootcamp o eso, salía a veces a correr, pero un poquito de descanso que tampoco venía mal y ahora empezamos a retomar otra vez.
y la pregunta del día, ¿va a puntuar Ferrari en el Gran Premio de la... Es de la Toscana el Gran Premio, ¿no? No me sé ahora cuál es el que toca. Hombre, sí, puntuar yo creo que sí. Que entre los 10 primeros por lo menos un coche sí que meterán. Pero vamos, desde luego lamentable. Carlos Cañas y no me acuerdo de tu nombre. Iván Pastor. Vale, a ver si me acuerdo. Bueno, Carlos no vino a los entrenamientos ayer, pero Iván sí. ¿Y qué tal se te dio? Bien, se me dio bien. Sirvió para detectar que iban mejor y peor, ¿sabes? Sacando como que claros favoritos que iban mejor eran el 26 y el 9 estaba también bastante bien, aunque creo que no ha salido. El 9, ¿no? El 9... Pero así sí. El 9 soy yo, sí, sí. ¿Qué pasó con el sotocasco? El sotocasco, que no es la primera vez que me pasa, en mitad de la sesión, se me empezó, lo que es la verdad, se me empezó a bajar. Y donde tenía que estar los ojos estaba la boca, no veía nada. Bueno, pero a ciegas. A ciegas. Vale, y pregunta del día. En el Gran Premio de la Toscana, el número 1000 de Ferrari, ¿crees que van a puntuar? Hombre, hay que ser optimista. No. Pues, Yo creo que Ferrari va a puntuar, pero va a puntuar Haas Ferrari, Ferrari no. O sea, tú eres súper fan a Grosjean, ¿no? No, además mucho, soy indiferente, pero Haas va a puntuar Haas un metro, veo un metro. Bueno, ¿y tú cómo te ves que no has hecho entrenamientos de invertida? Yo iba a hacer entrenamientos, pero iba a coger el coche y le sonaba ahí una cosa rara, creo que es una correa y no pude venir. Me dejó tirar el coche. Bueno, esperemos que no te deje tirado el car. Esperemos, que ya me ha pasado una vez. Me han dado el número 1, no sé cómo irá, pero yo al bajarme del car, gane o no, haré así. Tengo el número 1. Como Sebi, ¿no? Como sea. Hablando, habla. Probamos a ver qué tal funciona la cámara. Hoy es lunes, mañana martes y luego viene el sábado. No jodas, mañana lunes no. Pero ¿tú has visto el vídeo de Lando Norris? No lo he visto. De probando los audios. Pues estamos probando el audio. Hoy es viernes, mañana es sábado y luego domingo o algo así. Habrá que verlo. Recuérdame el nombre, porque sé que había un Fran, pero no sé si eras tú o eras... Vale, Fran, muy bien, he acertado el nombre. Bueno, ¿qué tal te has visto en los entrenamientos? Me he visto cómodo con el CAP, en algunas curvas me iba y en general bien, he hecho buen tiempo, el ritmo bien y espero que la clasificación tenga un buen tiempo para que me viene la carrera. Seguro que sí. Pregunta del día. Hoy es, bueno, este fin de semana es el Gran Premio 1000 de Ferrari. ¿Crees que van a puntuar? La cosa está difícil, yo creo que no, porque no tiene buen coche. Bueno, pero por lo menos es Granate, que lo han puesto ahí especial bonito para este fin de semana. La pregunta del día es, en el GP1000 de Ferrari, ¿van a puntuar o no van a puntuar? Hostia, se ha regado, A ver, yo no les he visto del todo mal. Así que voy a decir que puntúa Leclerc 10º puesto. Un puntito. Vale. Y bueno, ¿tú cómo te has sentido en la clasificación de aquí?
Pues muy bien, o sea, en comparación con el otro día, el car va mucho mejor, o sea, sigue hacia la derecha bien, corre y de hecho se la pone por 3 décimas, creo. Recemos para que se escuche el audio. Bueno, lo primero, enhorabuena porque has quedado tercero, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal has visto la pista? Bastante mejor que en la primera sesión, la verdad. Yo creo que el competidor es Santino Coreal, ya ser Mario. Mario tiene más ritmo que yo, pero confío en poder mantenerlo detrás y llegar al podio. ¿Sabes que la salida es lanzada? Sí. Así que bueno, yo creo que hay más posibilidades de mantener la posición, ¿no? Sí, me da más seguridad que la salida sea así, porque así es más fácil mantenerse, sí. Y bueno, como tenemos movidas con el copy, nos puede saltar el ojo del tigre, que no nos va a saltar un ojo, o el We Are the Champions, pues voy a estar yo narrando los podios. Entonces, en tercera posición, Alberto Martín, que quedó tercero, categoría de más 75. En segunda posición tenemos a Roberto de la Serna, que hizo una aparición aquí estelar que no sabíamos que iba a venir, pero vino. Quien no lo sepa, pues él competía hace muchos años, 2011 yo creo, si mal no recuerdo. Luego que en comentarios lo dejé. Y en primera posición tenemos a nuestro Hamilton de más 75, que es Roboto. Yo lo llamo Roboto, ¿vale? Antonio Cuenca. No, sí, Antonio Cuenca, vale. Sí, yo es que le llamo Roboto, porque es el nick que usa en el Carlos Sainz. Y bueno, esto es el podio de más 75. Vale. Y ahora pasamos al salto de valla de nuestro querido Vallecillo, que quedó tercero. Y pues eso, que salía cuarto, consiguió adelantar al otro chico que ahora no me acuerdo del nombre. Y eso, quedó tercero. En segunda posición, Aarón Carrasco, que es el antiguo ganador del año pasado de Junior del campeonato, que este año ha subido de categoría y que quedó segundo. Creo que es su primer podio en senior, así que enhorabuena. Y bueno, ahora se abre el silencio, se hace el silencio, no sé qué cosas. Rafa siempre dice así, se hace el silencio, no sé qué, para recibir carrera 29, Miguel Cuenca. Me acuerdo que era la carrera 29, fíjate, yo para estas tonterías que a nadie le importan, pues yo sí que me acuerdo que era su carrera 29, creo. Si no, pues bueno, lo comentamos luego en comentarios. Y bueno, enhorabuena a los ganadores y cambio y corto. Fue bonito.
¿Es la primera vez o ya te he visto por aquí? Yo creo que te he visto ya por aquí. No, es la tercera, o sea, vine en febrero. Y bueno, ¿qué tal la cuarentena? Bien, estuve un poco de tiempo con el simulador. Ah, entonces practicaste, ¿no? Sí. Guay. ¿Y la carrera de hoy qué tal se te dio? ¿Cómo la viste? Pues la verdad que nos perjudicó mucho esas 6 milésimas por el P3. Y creo que si hubiera quedado tercero en la clasificación, creo que hubiera conseguido el podio porque venía ¿cómo se llamaba este? Sí, tenía alguien detrás que tenía más ritmo y pues adelantó a los dos, quedamos cuarto y tercero porque quedé cuarto y luego iba quinto y me taponó mucho el cuarto y no pude y me quedé. Bueno, a ver si hay más suerte. Las otras que son de parado, pues ahí en la salida se puede, o sea, digo, en la salida se puede adelantar, pero esta justo era salida lanzada, entonces claro, ahí ya el problema. Pero bueno, lo hacen por seguridad. Algunos se han dado de hostias cuando lo hacían en parado. Y la pregunta del día, este fin de es el GP1000 de Ferrari, ¿crees que van a puntuar? Creo que con Leclerc un noveno octavo puesto creo que puede. Sí. Ahí la gente dice eso, noveno, décimo, pero bueno. Sí, octavo, noveno, décimo creo. Bueno, Mario, has quedado tercero. Sí. Yo te voy a dar la enhorabuena porque salías cuarto, ¿no? Sí, me tocó un K regulero y bueno, para lo que se pudo hacer, pesqué en río revuelto y en esta curva de aquí, la subida, justo aquí me emparejé, tomé el interior y tirando. Bueno, Buen adelantamiento y bueno, al menos no me con más a una boca. sí, pues tengo que decir, salí a la última y bueno, la verdad es que intenté apegarme a los que iban delante de mí, pero al final se me escaparon, los aguanté lo que pude y nada, un poco de divertirme porque otra cosa no pude hacer, pero bueno, como que salgo a la última, pero éramos 8, octava, así que no sé cuántos puntos me darán, pero me darán a mí. Y si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Ahora voy y me caigo. Hace mucho que no salto por aquí. Ten cuidado, ten cuidado. Espera. Espera, algún día me voy a caer. Volvemos a empezar.